Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer del verso 14 al verso 42. Hechos 2, verso 14 al 42. La palabra de Dios dice: estando Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron
su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios bendiga su palabra. Dios le ha llamado con un objetivo, y el objetivo primordial de la iglesia es que se anuncie que ya hay un regalo para todo hombre para poder llevarle al cielo. Que se proclame que ya las deudas han sido canceladas, que el hombre puede encontrar en Cristo Jesús el pago completo para poder entrar al cielo. Y cuando la iglesia no proclama y no anuncia esto, entonces la iglesia ha perdido su propósito. Y al perder su propósito es como cualquier profesional, ¿sí o no? El profesional estudió para algo, estudió para contador, y ahí le ves taxeando. ¿Vivirá feliz? Si su anhelo era esto, si su llamado era esto. De igual manera la iglesia tiene un propósito, y cuando la iglesia no cumple ese propósito, la iglesia pierde ese fuego que el Espíritu Santo tiene. Por eso que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con sentirse bien, aunque nos sentimos bien. No tiene nada que ver con sentir fuego, aunque toda nuestra mente y nuestras capacidades se vuelven otra vez al 100%. La llenura del Espíritu Santo hace eso. Pero todo se hace con el propósito de que aquel discípulo de Cristo sea un testigo fiel y proclame de Jesucristo. Si este testigo, en vez de proclamar de Jesucristo, al sentirse bien, al sentirse lleno del Espíritu Santo y con el gozo y pleno, se dedica a hacer sus propias cosas, prontamente se va a volver a apagar. Porque no es para eso que le ha llamado el Señor. Es para que cumpla un propósito eterno y hermoso en la presencia de Dios. Y entonces hoy día vamos a hablar de eso, de la primera predicación, amén. La primera herramienta que el Espíritu Santo utiliza para tocar corazones. Y estamos aprendiendo porque tenemos este año una misión de echar las redes, de echar las redes. El resultado no es nuestra preocupación. El resultado es preocupación de Dios. Amén. Mi tarea solamente es echar las redes. El resultado es de Dios. Si viene pescado o no viene pescado, es de Dios. Pero lo que sí tengo que hacer es aprender a echar las redes. Y una de las cosas que debemos aprender es a predicar. Y predicar muchas veces hemos definido como solamente ponerme yo aquí en el púlpito y poder hablar. Pero vamos a ver esta palabra predicar, queremos definirla antes de comenzar. Dice, he buscado varios que definan predicar y no hay algo que tenga absoluto. Pero hay una definición que me ha gustado de un autor muy conocido y dice así: predicar es proclamar. Predicar es publicar en voz alta, que se haga notorio a todos. Predicar es la comunicación en forma de un discurso oral, de un mensaje extraído de la palabra de Dios, transmitido con autoridad, con convicción, con denuedo, con pasión, con urgencia y con compasión, a través de toda la personalidad del que predica, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las respuestas a las preguntas del corazón del auditorio. Eso es predicar. Entonces, predicar es proclamar, predicar es transmitir en forma oral lo que está escrito en las Escrituras, con pasión, con denuedo, con convicción, para poder responder las preguntas que hay en el corazón de aquel que está escuchando. Amén. Y esto es lo que podemos ver aquí, hermanos queridos, en este pasaje que leyó el pastor Will. Dice versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie,
con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se levantó. Ya no es el mismo Pedro, el Pedro pescador, el Pedro poco inculto, el Pedro ordinario. Ahora es un Pedro lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha transformado su corazón. Ya no es ese Pedro lleno de temor, lleno de vergüenza, a tal punto que cuando una mujer le preguntó: ¿tú eres también discípulo de Jesús?, él dijo: no. Y le volvieron a preguntar: no. Y hasta por 3 veces dijo: no. Ahora el Espíritu Santo tomó a este hombre y le transformó, le dio valor, le dio valentía, le dio denuedo y le puso en el lugar donde siempre Dios había planeado que este hombre debería estar, dándole gloria a su nombre. Y se levanta Pedro y comienza a predicar con coraje. Y Pedro comienza a dar explicación a la pregunta del versículo 12. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y esa es una pregunta que también seguramente te han hecho. Maribel, ¿qué te está pasando? ¿Por qué el domingo ya no vamos a la playa y te vas que voy a la iglesia? Javier, ¿qué te está pasando? Si de ti te era tu boquita de caramelo y ahí ahora ya no eres así, ¿qué te está pasando? Y como Pedro, tú también deberías y yo también deberíamos levantarnos a decir: ven acá, te voy a decir lo que está pasando. Amén. Porque eso es lo que Pedro está queriendo hacer. Quiere responder a eso que están viendo. Han visto, han escuchado un tremendo ruido como un viento recio. Han visto como unas llamas de fuego en la cabeza y han comenzado a escuchar lenguas de gente que no hablaba otro idioma, hablando en otros idiomas no muy conocidos. Partos, medos y de todos esos pueblos. Gente que nunca se había viajado para allá, sabían esa lengua. Y decían: ¿qué está pasando? Y la gente también va a ver así en tu vida. Amén. ¿A cuántos ya les han preguntado así sus amigos? ¿Qué te está pasando, amigo? Si tú eras de esto, si tú los sábados no te la perdías, para ti el viernes era el sábado chico, ¿qué te está pasando? Y Pedro no queda timorato. No, estoy en unas terapias de psicología. No. Pedro se levanta valiente y va a responder estas preguntas. Y lo primero que vemos en Pedro, que tú y yo debemos aprender para dar una buena predicación, es que Pedro no va a los sentimientos. No va a las emociones. No va y les dice: ay, he sentido un fuego. Ay, no me toques porque estoy que quemo. Pedro se va a lo que es tangible, a lo que es objetivo, a lo que es verdadero. Pedro les lleva a la palabra de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿A dónde le está llevando Pedro? Aquel que le está preguntando le dice: no tenía Biblia como nosotros tenemos, pero si hubiese tenido, le dice: abran su Biblia en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Abran. Y ahí hubiesen encontrado toda esta profecía que él menciona aquí. En los postreros días, Dios derramará, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre
mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro primero usa el sentido común para decirle a estos hombres que se burlaban, decían, ustedes están borrachos, ustedes están locos, les han lavado el cerebro. Pero dice, no. Miren, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Y estamos en el día del... ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Era una fecha y una celebración, una de las más importantes en el pueblo de Israel. Y estaba totalmente prohibido que alguien se emborrachase. No solamente antes de las 9, sino todo el día, porque era la fiesta del Señor. Entonces Él les dice, usen su sentido común. No están borrachos. Son las 9 de la mañana, es día de fiesta. Lo que pasa es lo que les voy a decir en la palabra de Dios. Y usted también puede responder, no estoy loco, no me lavaron el cerebro. Al contrario, ahora veo bien. Porque a mi esposa que debería amarle, ¿cómo le odiaba? Aquella mujer que debería ser solamente mi corazón, le había dividido con dos. Ahora yo aprendí a amar. No están borrachos. Cuando ahora me ves hablar con una boca hermosa, porque antes mi boca era de una lengua muy larga. Ahora he aprendido a hablar. Pedro le responde así a los que se burlan, pero después a toda la multitud le responde y le lleva a la palabra de Dios. Y esto habla de algo muy fundamental cuando yo quiero transmitir a los demás de Cristo. No les debo llevar a las emociones, no les debo llevar a, psicológicamente se dice así, llévenle a la palabra de Dios. Por eso repetidamente le animamos a la iglesia, le decimos a la iglesia, hágase un hombre de la palabra, hágase una mujer de la palabra, hágase un hombre de la palabra, hágase una mujer de la palabra, porque la palabra es la herramienta que usa el Espíritu Santo para partir el corazón. Amén. De eso se trata. Cuando un hombre o una mujer está lleno de la palabra, el Espíritu Santo toma todos los recursos y en cualquier momento le ayuda a actuar como dice la palabra. Cantidad de cristianos son golpeados, son lastimados, porque no tienen el recurso de la palabra en su mente. Viene alguien enojado y le hace enojar porque no recuerda que la Biblia dice, el tonto rápidamente se enfurece y hace locuras. No se acuerda, no lo tiene. Cantidad de mujeres le hacen la vida imposible al esposo, quejándose, fastidiándole. Y no se acuerda esa sierva de Dios que la Biblia dice que más vale vivir en el desierto que con ese tipo de mujer. Que si se recordaría diría, ay Señor, no le debo tratar así a mi esposito. ¿Se da cuenta? Pedro le lleva algo serio, algo veraz y verdadero. Le lleva la palabra. Y esta profecía tiene dos partes. La primera parte es del 17 al 18. Esa primera parte se va a cumplir en ese momento. Dice así, en los postreros días. Para poder entender esta profecía tengo que saber qué es los postreros días. Esta palabra postreros días es una expresión para designar el tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, ¿en qué tiempo estamos nosotros? En los postreros días. ¿Por qué? Porque ya vino Jesús, pero todavía no viene por segunda vez. Amén. O sea, ¿cuántos años ya hay de los postreros tiempos? 2025 años más o menos. ¿Sí entendió? ¿Comprendimos? Excelente. Entonces, ¿por qué necesitamos entender esto? Porque la profecía tiene dos partes. La primera es la que se concretiza en ese momento.
¿Qué se concretiza? Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y eso es lo que pasó en el Pentecostés. Fue derramado el Espíritu de Dios. Los hombres fueron llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu vino a reposar, a morar en el corazón de los siervos de Dios. Oh, hermano, cuando uno entiende esto, uno piensa en David, piensa en Moisés. ¿Cuántos quieren ser como David? ¿Cuántos quieren ser como Moisés? ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Pues yo quiero decirle que lo que usted tiene, Abraham, Moisés, David, quería tener. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. En el tiempo de ellos el Espíritu venía, los tocaba para poder hacer algo y después se iba. Pero desde la venida del Espíritu Santo, todo aquel que es discípulo de Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora aquí y le llena cuantas veces quiere ser llenado. Amén. Porque la llenura del Espíritu Santo no es una emoción. La llenura del Espíritu Santo es una rendición de mi voluntad para que Cristo comience a trabajar en mi propia vida. Si nos da tiempo, vamos a ver cuáles son las señales de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Vamos primero con el tema. La segunda parte del versículo 19 al versículo 20, donde dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Toda esa segunda parte no se ha cumplido todavía. No apareció una luz con color de sangre, una luna con color de sangre. No, todavía el sol se hizo tinieblas. Eso se va a dar al final de estos postreros días, cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra. Pero lo que se dio es el Espíritu Santo. ¿Y qué se va a dar? Sí, durante todo este periodo. Es lo que dice el versículo 21. Lee el versículo 21, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué implica eso? Todo aquel que para todos es el regalo de Cristo Jesús. No importa cuánto hayas hecho, no importa cuánto oscuro te hayas metido en el pecado, no importa cuánto hayas quebrado corazones, no importa. No importa tu lugar, no importa tu procedencia, no importa dónde viviste, vivirás, no importa. Lo que importa es que si eres una persona y eres un ser humano, hay un regalo para ti. Es para todos. Pero ¿qué más? Dice: todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. No se trata por obras, no se trata de lo que tú haces, no se trata de cuán bueno te vuelves. Se trata de cuánto crees la palabra de Dios. Se trata de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Así que este periodo es el periodo que la Biblia le llama periodo de la gracia. ¿Qué necesitas para tener a Cristo Jesús? Invoca el nombre del Señor. ¿Y qué significa invocar? Clama su ayuda. Reconoce que estás en escasez, en mendicidad espiritual, y levanta tu voz y dile: ayúdame, necesito de ti. Y todo aquel que invoque al Señor será salvo. ¿Qué hace después Pedro? Les llevó a la palabra, les hace ver que lo que está sucediendo es algo que Dios ha dicho. Amén. Lo que te está pasando, lo que tú estás viendo, cómo tu vida va transformando, es algo que lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Pero todos los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te estás portando así? Tú puedes decir:
ya no soy el viejo Juan, ya no soy el viejo Jonás, ya no soy el viejo Pancho, ya no soy el viejo Harold, Lucho, John, ya no soy ese viejo, ahora soy nuevo. Pero no solamente se queda ahí, sino que Pedro tiene que ir al centro de la predicación. Y el centro de la predicación es Cristo. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Si tú al conversar con tus amigos, si tú al transmitir el mensaje de Cristo, no pones a Cristo como el centro, hermano querido, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Porque solamente el testimonio de Cristo en el corazón del hombre es utilizado por el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Solamente cuando el hombre entiende lo que pasó hace 2000 años atrás y sus ojos se abren, por primera vez vamos a ver lo que pasó en este primer discurso. Entonces Pedro dirige su mirada al corazón de toda la predicación, a Jesús. Y en primer lugar les presenta su vida y les dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro ya no tiene miedo de decir de dónde es Jesús. Jesús Nazareno. Esto es impactante. Porque de Nazaret ¿salió algún profeta? No. De Nazaret era una ciudad, era un pequeño pueblo, hermano. Pero a Pedro no le da miedo testificar que Jesús es de ahí. Como a ti y a mí no nos debería dar miedo de decir: sí, mi Cristo murió. Pero no murió por debilidad, no murió porque era frágil. La Biblia dice que 12 legiones de ángeles estaban listos a decir: Jesús, si nos dices, ahora. Y él dijo: Pedro, ¿acaso no voy a beber la copa que mi Padre me ha dado para beber? Así que mi Cristo no murió en la cruz por débil ni por frágil, murió porque quiso pagar mi deuda y tu deuda. Pedro le está llevando a eso, a estos hombres, y le está diciendo: Jesús, ese Nazareno, eso que ustedes despreciaban, eso que hace 50 días, porque 50 días había hecho que habían crucificado a Jesús. Y lo más probable, algunos estudiosos de la Biblia dicen que todos esos hombres que estaban ahí en el Pentecostés, gran cantidad habían estado en la crucifixión, gran cantidad estaba en ese patio diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pedro se levanta y dice: ese hombre que ustedes hace 50 días crucificaron, ese hombre fue aprobado por Dios. ¿Y saben cómo fue aprobado por Dios? Porque andaba haciendo maravillas, prodigios y señales. Y Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, dice así: maestro, sabemos que has venido del Padre, porque nadie puede hacer las señales y los milagros que tú haces si Dios no está con él. Hermanos, si quitamos los milagros de Cristo, Cristo se hiciera un solo hombre como tú y yo. Pero lo que evidencia que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, es todo lo que ha hecho, hermano. Usted compare a Cristo con Buda, usted compara a Cristo con Confucio, usted compare a Cristo con Mahoma, compare con cualquiera. Ninguno ha hecho lo que Cristo ha hecho. Y no lo hizo estando muerto, lo hizo estando vivo. Estando vivo hizo maravillas y milagros. Abra su Biblia en Juan capítulo 20, el último capítulo, por favor. Y el último versículo. Mire lo que dice. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Qué dice? Las cuales, si se escribirían una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Juan está diciendo, si se escribiese todo lo que hizo Jesús, no hubiese tiempo ni libro que cabe todos los milagros. Y Pedro le está diciendo, ese Jesús ha dado testimonio y fue aprobado por Dios. Y usted también puede decir, cuando usted va a transmitir la vida de Cristo, ese Cristo que murió hace 2000 años, ese Cristo ha cambiado mi vida. Le entregué mi vida. Él había hecho milagros, señales en mi vida. ¿Cuántas veces me salvé de un accidente? ¿Cuántas veces de peligro? Yo nunca supe que era Cristo salvándome. Como estos hombres estaban ciegos. Habían visto muchas señales y milagros, pero no. Mucha gente cree que es suerte. Tú eres bien suertudo. No, es Dios que te está cuidando. Es Dios que te prolongó su misericordia. Es Dios que está diciendo todavía, no, te quiero mucho, por favor, vuelve a mí, vamos a arreglar. Y Pedro le lleva a la vida de Cristo. Este Jesús que vivió con nosotros haciendo maravillas y prodigios. Y ustedes vieron ese milagro. Y ustedes saben cómo fue Cristo, le dice. Pero no solamente les lleva a la vida, les lleva también a su muerte. Y miren lo que dice acá, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. A este Jesús ustedes lo mataron. A este Jesús ustedes lo rechazaron. A este Jesús le dieron la espalda. A este Jesús que hizo maravillas, a este Jesús que les cuidó, a este Jesús que les dio hijos, a este Jesús que les bendijo con todo lo que tiene, a este Jesús ustedes le dieron la espalda y le mataste. Pero esa muerte no fue porque Dios se descuidó, porque Dios no supo cumplir su plan. Hay que hacer otro plan. No. Pedro le dice, esta muerte fue determinado con anticipación. Ahí estaba el consejo y el conocimiento de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya había el plan de Dios de que su Hijo iba a venir a redimir a los hombres de su pecado. Así que Cristo solamente cumplió ese plan, siendo acusado injustamente y llevado a la cruz. Pedro sabía que el plan de la muerte de Jesús era el plan de Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 20. Abrimos, por favor. Primera de Pedro 1, 18 y 20. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Desde cuándo se designó que Cristo tenía que pagar con su sangre? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo iba a suceder? En los postreros tiempos. ¿Se acuerda que le habíamos dicho que los postreros tiempos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo? Entonces, Cristo no murió porque el plan de Dios falló. Cristo murió porque ya había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero no se queda solamente con su muerte, sino que Pedro les va a hablar de la resurrección. Versículo 24 dice así:
al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó con poder de la muerte. Si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, el apóstol Pablo dice en Corintios, vana sería nuestra fe. Por gusto estaríamos aquí los domingos. No tendría sentido adorar a un Dios muerto. Pero Cristo resucitó. Entonces nuestra fe es viva. Y si Cristo resucitó, ten por seguro que tú y yo también resucitaremos con Él. Amén. En eso se basa la fe. Y Pablo y Pedro le está diciendo que nosotros fuimos testigos. 40 días le vimos, palpamos sus heridas, comió con nosotros después de haber resucitado. Hay pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Y Pedro, para poder confirmar lo que está hablando, les lleva otra vez a la palabra. O sea, cada vez que tú y yo vamos a predicar, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la palabra. Mira lo que dice este texto, mira lo que dice esta palabra. Y Pedro le vuelve a llevar al libro de Salmos, versículo 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 29, Pedro comienza a interpretar lo que dice la palabra. Dice, varones, hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué usó Pedro en la predicación? La palabra de Dios, la vida de Cristo. Y mire los resultados de ese tipo de predicación. Hermanos, por eso a veces no vemos el resultado cuando transmitimos a Cristo. A veces le hablamos de la iglesia, a veces le hablamos de algún pastor. Ese pastor es bien bueno, dicen. ¿Qué tenemos nosotros que ver ahí? ¿Quién ha muerto por ustedes? Cristo. A veces le hablamos de tantas cosas, pero no le decimos, este Cristo es el que ha cambiado mi vida. Y Pedro nos está enseñando a dónde ir y cómo hacer cuando vamos a transmitir y proclamar de Cristo. Versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a todos esos varones que están congregados ahí, que a este Jesús, a quienes tú rechazaste, despreciaste, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Rey y Cristo. Resultados de una predicación que está basada en la Biblia y en la vida de Cristo. Miren los resultados, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, cuando escucharon que despreciaron al autor de la vida, cuando escucharon que le dieron la espalda a Dios, cuando escucharon que Dios les amaba y había hecho milagros y prodigios Jesús, pero a pesar de todo eso, renunciaron a Él y le crucificaron. Dice que se compungieron. En otra versión, esta palabra compungir significa que sintieron como que una espada le traspasó el corazón.
Y hermano, eso pasa en un verdadero arrepentimiento. Cuando tú entiendes que el santo Dios murió por ti. Cuando tú entiendes que Cristo, el Hijo de Dios, pagó por ti, hermano, tu corazón se parte. A veces uno dice, ese hombre está llorando porque seguramente ha sido un gran pecador. No, hermano. Sino cuando se te revela eso al corazón, todos tus pecados resaltan. Y ya no le ves una mentirita, sino dices, soy un mentirosazo. Ya no le ves un desliz. Tú dices, soy un traidor a mi mujer. Ya no le ves una canita. Tú dices, soy un desgraciado que destruye hogar. Y eso no te le revela, hombre. Eso te lo revela el Espíritu Santo cuando tú usas la palabra. Cuando usas a Cristo, el Espíritu Santo comienza a golpear el corazón. Y terminamos como estos hombres que decían, compungidos. Ese es un dolor que te lleva al verdadero arrepentimiento, hermano amado. Ese dolor es el símbolo de que tú vas corriendo a un cambio en tu vida, a un cambio en tu corazón. Sintieron como que una espada les traspasó el corazón. Hasta ahora ellos tenían todas las respuestas. No, yo soy así. No, en mi carácter, en mi temperamento. A mí nunca nadie me ha amado. ¿Por qué voy a ser así? Y nos ponemos con tantas excusas. Es que a mí me trataron así y por eso. Pero cuando viene este dolor y te dicen el santo, el que no te hizo nada, el que te dio todo, aún viéndote pecador, murió por ti, el corazón es traspasado. Y debe haber este dolor. Y se desaparecen todas nuestras excusas y defensas. Y solamente sale en el corazón ese clamor profundo de un mendigo diciendo, dame pan. Sale ese clamor profundo de alguien que sabe que está en una pobreza espiritual. Sale ese llanto profundo de decir, necesito ayuda. Hermanos, sin ese dolor no hay verdadero arrepentimiento. No hay verdadero cambio en la vida. No hay salvación para la vida eterna. Ese es el dolor que quiebra el corazón. No es el dolor por lo que te hicieron, no es el dolor por lo que perdiste, no es el dolor por las consecuencias que te van a venir porque te descubrieron. No, es el dolor porque entendiste que Cristo murió en la cruz por ti. Porque entendiste que alguien que no debería pagar, pagó por ti. Y eso quiebra el corazón. Este dolor agudo no se va con nada, no pasa con distracciones, no va porque va a Netflix y ya quiero que se me vaya. No, este dolor agudo solamente pasa con el arrepentimiento. Por eso que es necesario predicar, no las emociones. Por eso que es necesario predicar, no, te van a arreglar tu matrimonio, sí que esto te van a bendecir, no tienes plata, Cristo te va a ayudar porque el diablo te está quitando la plata. No, es predicar que alguien santo murió por ti. El justo pagó por los pecadores y se quebró y murió por ti. Este dolor es el resultado de ser consciente de que yo lo rechacé a Jesús. De que si yo hubiese estado hace 2025 años en esa plaza, lo más probable que yo también hubiese dicho, crucifícanle. Que se vaya a la cruz. Y si no lo hubiese dicho con mi boca, lo hubiese dicho con mis actos. Porque Cristo decía, ven, sígueme. Y yo le hubiese dicho, no, estoy ocupado de tantas cosas. Ese rechazo que nos hace ver nuestra condición, el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos este dolor profundo
en el corazón. Y ese dolor es como aquel dolor. Yo no sé si alguien ha sentido esto, pero normalmente cuando somos jóvenes no le hacemos caso a los papás. Y la mamá te dice, hasta que de la mamá sale de su boca y dice: cuando tengas tu hijo me vas a entender. ¿A cuánto le ha pasado esto? Que tú te la peleabas con tu mamá, que tú le sacabas cana, que la presión se le subió a tu mamá por ti. Ahora tienes hijos, ahora tus hijos te revelan cómo es. ¿Y qué haces tú? Te duele en el corazón por primera vez recordar cuánto sufría tu mamá. Y cuando tú eres consciente de eso, tú vas un día a tu mamá, le agarras su mano y dices: mamá, ahora te entiendo. Perdóname. Me arrepiento de haber sido así. Quisiera volver a tener 14 años para no ser así, mamá, pero ya no puedo. Perdóname. Ese es el dolor del arrepentimiento. De decirle a Cristo: perdóname, Jesús. Por mí moriste. Tú que me diste todo, me diste vida, me diste profesión, me diste una familia, me diste hijos, y yo rechazándote, y yo abandonándote, y yo diciéndote: no te metas en mi vida. Y cuando el Espíritu abre tu mente: ¿qué hice? Dice: Señor, ¿qué hice? Perdóname, Jesús. Y vuelvo a la vida. Por eso que sin ese dolor no hay un verdadero arrepentimiento. Hay mucha gente que le duele lo que va a pasar después de lo que ha pecado. Y corren: ayúdenme. Como alguien me dijo: pastor, ora por mí. ¿Por qué? Es que le he sacado la vuelta a mi esposo. Y hay una cosa que... ¿Y quieres arrepentirte? No, quiero que me salga esto. Decir, mire, la gente quiere quitarse ese dolor. La gente quiere quitarse esa culpa. La gente quiere quitarse esa angustia. Pero nunca se va a quitar esa culpa. Porque esa culpa solamente viene con el arrepentimiento. Porque el regalo del arrepentimiento, como vamos a ver más adelante, pero ya no tengo más tiempo, es el perdón de los pecados. ¿Sabe por qué usted necesita ser perdonado? ¿Sabe por qué el ser humano necesita ser perdonado? Porque lo que hace mal el ser humano siempre le va a traer culpa que carga en el corazón. Criaste mal a los hijos, hay una culpa. Trataste mal a los esposos, hay una culpa. Trataste mal a tu esposa, hay una culpa. Dejaste mal el hogar, hay una culpa. Está ahí el corazón. Y nada saca esa culpa. Solamente Dios. Y gente teniendo esa culpa se han ido a psiquiatra, a psicólogo y tantas cosas, y toman pastillas y les deprimen un poco para no estar con esas cosas, y no hay sanidad. Porque lo único que sana es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cambiar de dirección. Es cambiar de dirección. Es de dejar de decirle a Dios: ya no te metas en mí, no hagas nada. Es decir: Señor, aquí voy, ahora te sigo. Por eso que Pedro le dijo: ¿qué hacemos? Arrepentíos y bautícese. ¿Y bautícese por qué? Porque todo aquel que está verdaderamente arrepentido quiere bautizarse. El que no la entienda todavía: quiero entender más. No estás arrepentido. No estás arrepentido. ¿Qué buscarás tú? Pero no arrepentimiento. Pero el que está arrepentido dice: ¿qué más hago? Bautice. Muy bien, vamos a bautizarnos, porque quiero confesar a ese Cristo que me transformó, a ese Cristo que pagó por mí, que cambió mi vida. Quiero confesarle con todo mi corazón. Y trae perdón de pecados el arrepentimiento. Así dice, ya estamos terminando. Dice versículo 28, 38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautíces cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Ahí están los regalos del arrepentimiento. ¿Para qué? Perdón de los pecados. Para que te salga esa culpa, para que no vivas escapándote de las cosas. Hermano, hay gente que vive escapándose sin que nadie le persiga.
En su trabajo cree que todos le acusan, que todos le condenan. La culpa te da sensaciones de sentirte autolástima por ti. Quiere que toda la gente te tenga pena. Sufres el síndrome del víctima, víctima. No, eso es culpa. Que solamente el arrepentimiento te cambia. Que solamente el poder del Espíritu te transforma. Y eso es un regalo. Es un regalo porque Dios te perdona cuando te arrepientes. Amén. Por eso que el arrepentimiento no es ya levanté mi mano, ya pasé adelante, ya oré. No. No digo que está mal, nosotros hacemos así, levante su mano para que usted victoriosamente diga que soy cristiano. Pase adelante, ¿verdad? Pero el único que da la vida nueva es el que sabe cómo está tu corazón. Si quieres hacerlo de verdad, si has entendido lo que Cristo ha hecho por ti. El segundo regalo es el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pero recibiréis poder. Poder para sacar de ti eso que no sale con autodisciplina, eso que no sale con la tecnología, eso solamente sale con la llenura del Espíritu Santo en tu corazón. Y el último regalo y manifestación de esto es, dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Dios te trae a una nueva familia. Si tú has recibido a Cristo Jesús y no participas de la familia, hay poca probabilidad de que tú no eres cristiano. Porque eso es obra del Espíritu Santo. Eso no es porque te cayó bonito la iglesia. No es que ahí hay aire acondicionado, no. Es Dios mostrándote que ahora tienes una familia y te añade y comienzas tú a crecer como hijo de Dios. Amén. Eso es predicar de Cristo, hermanos amados. Nunca es tarde revisar mi corazón si estoy verdaderamente arrepentido. Si me ha pasado ese dolor de ver a Cristo en la cruz, o solamente me arrepentí porque estaba con esa presión. El dolor de la cruz tiene que partir mi corazón, tu corazón,